capítulo 5, Efesios capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 27. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 27. Y cada domingo en la noche hablamos acerca de la familia, y esto va a ser un poquito respecto a la familia, porque la iglesia es nuestra familia, pero vamos a hablar más que nada del tema ama tu iglesia. Ama tu iglesia, Efesios capítulo 5, versículos 21 al 27. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Todos, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu amor hacia nosotros, porque no solamente de manera individual nos has amado, pero también has amado a la iglesia. Y te damos gracias, Señor, porque te diste a sí mismo por nosotros, una muerte y muerte de cruz por la iglesia, por nosotros. Y un día estaremos celebrando esas bodas del Cordero de una manera magnífica, gloriosa, increíble, en donde nos gozaremos, donde estaremos por siempre contigo. Y te damos las gracias porque has amado la iglesia, y te pedimos también, Señor, que si has amado la iglesia, que nosotros, cristianos, que nos has traído a esta iglesia, nos ayude, Señor, a tener ese mismo amor por nuestra iglesia. Gracias, Señor, te damos, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y no vamos a hablar acerca de la mujer sumisa o el esposo que debe de amar a su esposa, aunque lo mencionamos la semana pasada. Quienes ya empezaron a poner en práctica hay algunas de las cosas de amar a su esposa. Amén. Entonces, pero dice acá, continuando con esta porción de la escritura, dice la Biblia en el versículo 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Nosotros como iglesia no podemos hacer lo que nosotros queremos nada más y tomar nuestras propias decisiones, comenzar a predicar un evangelio diferente. No podemos cambiar lo que ya Dios ha establecido. Y lo que Dios quiere para la iglesia no solamente es que nosotros estemos sujetos a Él, pero que nosotros prediquemos la palabra de Dios a este mundo. El objetivo de la iglesia es poder predicar la palabra de Dios para que más puedan unirse a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para poder tener vida eterna y un día poder estar en esas bodas del Cordero. Versículo 24: así que, ¿cómo la iglesia está sujeta a Cristo? Pregunta: ¿está usted sujeto a Cristo? Si la iglesia debe de estar sujeta a Cristo, y la iglesia somos nosotros debemos de estar sujetos a Cristo. Cuando Cristo me dice, en la mañana hablamos acerca de amar las almas, y Cristo me dice: ve y habla a este mundo, predícale a este mundo. Es Cristo quien está como cabeza de la iglesia, de la misma manera que el esposo como cabeza de su esposa, y la esposa debe estar sujeta a su esposo. La iglesia tiene que estar sujeta a Cristo, y Cristo dice: ve y háblale a este mundo de Cristo. ¿Lo está haciendo?
¿Estamos realmente predicando la palabra de Dios a este mundo como Cristo me ordena? Debemos nosotros como iglesia estar sujetos a Cristo. El estar sujetos a Cristo o ser parte de la iglesia de Cristo no significa decir, ya tengo ya salvación, y de manera complaciente, de manera que a mí no me importa mucho, yo voy a faltar a la iglesia, voy a desobedecer a Cristo, voy a de manera pasiva ser un cristiano, ahí nomás. No, si somos parte de la iglesia y Cristo es cabeza de la iglesia, deberíamos de decir, ok, ¿qué es lo que mi Cristo quiere que yo haga para obedecerle a Él, para seguirle a Él? Versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y porque dice acá que Cristo amó a la iglesia, ¿qué hizo? Se entregó. Si se acuerdan que leímos en la mañana 1 Juan, me parece 4:10, en donde dice que Cristo nos amó y se entregó. Y cuando aquí otra vez nos vuelve a recordar, Cristo amó a la iglesia y se entregó. Para poder amar, tenemos nosotros que entregarnos. No puedo amar y decir, bueno, ahí nunca te veo, o ahí te ves, o olvídate de mí, sino para poder amar necesitamos entregarnos. No es ya lo que yo quiero, no son mis prioridades, ahora es la prioridad de alguien más porque yo amo a esa persona. Cristo me amó y nos amó como iglesia y Él se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando nosotros decimos, yo amo a mi iglesia y no me he entregado, no soy fiel, no diezmo, no vengo a ganar almas, no participo, no hago nada, no estoy involucrado, no me he entregado en ningún aspecto, ¿será realmente que amo a la iglesia? Yo creo que no. Para poder decir yo amo a mi iglesia, debemos nosotros reconocer que de alguna o de otra manera nos hemos entregado, estamos participando y estamos nosotros queriendo obedecer a Cristo dentro de la iglesia local, no una iglesia universal, dentro de la iglesia local, este lugar que Dios me ha dado. Iglesia significa eclesia y eclesia quiere decir siendo llamados aparte. De la misma manera, pudiéramos compararlo un poquito como los discípulos fueron llamados por el Señor Jesucristo para hacer una labor específica. Nosotros como iglesia somos llamados para poder alcanzar a este mundo para Cristo. Sí, tenemos y podemos, y vamos a ver aquí algunas cosas de cómo ahora como iglesia debemos hacer dentro de la iglesia, pero mi llamamiento principal es la iglesia como un faro que pueda atraer a otros a los pies de Cristo. No es pasar un tiempo de bingo como un centro social. No es un lugar en donde lo que importa es más lo que sucede aquí adentro. Sí es importante, pero cada ministerio, sea el de escuela dominical, sea el de las rutas, sea el del audio, sea el ministerio de video, sea el ministerio de internet, sea el ministerio, cualquier ministerio que la iglesia tenga, debe de estar enfocado a almas salvas. No podemos tener un ministerio de algo que no incluya el buscar y tener gente salva. Cada ministerio tiene que involucrar
El objetivo de allá son más importantes allá afuera. Nosotros aquí adentro no somos tan importantes, allá son más importantes. Que la gente allá afuera sepa que hay una iglesia y que esa iglesia quiere predicar la palabra de Dios. Ahora, número uno, ama a tu iglesia. Número uno, porque Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ama tu iglesia, porque de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, nosotros debemos de amar a nuestra iglesia. Si Cristo nuestro Salvador, Él nos vio y Él dijo, me voy a entregar por la iglesia, y yo menosprecio la iglesia y le digo al Señor, Señor, a mí me tiene poco cuidado la iglesia, lo que enseñan, lo que dicen, ese pastor, los hermanos, las actividades, yo mejor aquí en casa, porque el Espíritu del Señor está en todos lados. Entonces estás despreciando lo que Cristo amó. Estamos diciéndole a Dios, mira, Señor, tú estuviste un poquito equivocado al amar la iglesia, porque de manera individual yo también la puedo hacer. Y quizás algunos sí la puedan hacer de manera individual, pero Dios nos ha dejado la iglesia, una institución importante. Después del matrimonio que fue instituido, Dios instituye la iglesia. Y la iglesia, Dios dice, mira, ama la iglesia, porque yo amé la iglesia, ama tu iglesia. Número dos, ¿por qué amar a nuestra iglesia? Porque es ahí en donde la palabra de Dios es predicada. Hechos capítulo 11, en el versículo 26, Hechos 11, 26, la palabra de Dios nos habla y nos dice acerca de, lo voy a leer, y se congregaron allí todo un año. Se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y luego dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se congregaron y enseñaron y predicaron la palabra de Dios. Dice en otro lugar, y todos los días en el templo y por las casas. ¿Y por qué por las casas? Porque usaban las casas para poder reunirse como iglesia. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es en la iglesia donde la palabra de Dios es predicada. Ahora, hay verdades que la iglesia ciertamente debe de predicar. Mateo capítulo 16, en el versículo 18, aquí hay una verdad importante. Mateo capítulo 16, en el versículo 18, dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le está preguntando ahí a los discípulos quiénes creen que yo soy. Les hace la pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y en el versículo 14 ellos responden, bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, porque lo habían decapitado. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que tú eres uno de los profetas. Y entonces les pregunta en el versículo 15, ¿quién decís que soy yo? ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Y responde Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro reconoce que Jesús era el Cristo. Pedro reconoce que Jesús era el Hijo de Dios. Él reconoce que Él es el Salvador. Este era el paso importante para todo judío, reconocer que verdaderamente Jesús es el Salvador. Para nosotros quizás ya no es tan importante reconocer así el Señor Jesús, Él es el Cristo, Él es el Mesías, pero para alguien allá en el Medio Oriente reconocer que una persona ha descendido y Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, era un paso muy grande, Nosotros estamos acostumbrados a celebrar Navidad y estamos acostumbrados a celebrar Semana Santa, y cuando llegó el momento en nuestras vidas de reconocer y decir, sí,
La iglesia no me puede salvar, mi religión no me puede salvar, mis buenas obras no me pueden salvar, mis limosnas no me pueden salvar, el bautismo no me puede salvar. Solamente Cristo me puede salvar. En ese momento estoy reconociendo lo mismo que reconoció Pedro. Pedro reconoce y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está el Señor Jesús diciendo: mira, Pedro, sobre ti la roca, serás el siguiente papa, y entonces tú vas a estar sobre esto la iglesia se va a edificar. Vamos a suponer que la iglesia católica nunca hubiera existido. Este punto, este versículo ni siquiera se tocaría como la manera que ahora lo tocamos, porque estamos nosotros entendiendo que Cristo está hablando acerca no solamente de la verdad que Pedro acaba de decir. ¿Cuál es esa verdad? La verdad de que Cristo es el Señor, el Mesías, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, sino también está reconociendo el Señor Jesús a Pedro, diciéndole: Pedro, tú has contestado bien. Y está hablando con Pedro y le dice: mira, Pedro, sobre esta roca, y la palabra roca es la palabra Petra, y la palabra Petra nos está hablando acerca de que Cristo está diciéndole a Pedro: mira, Pedro, sobre esta verdad y sobre esta roca, sobre esta afirmación, la iglesia será construida, sobre la verdad de que Cristo, o de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Nuevamente, para nosotros no es quizás de una verdad que haya llegado a nuestras creencias politeístas y ahora lo creemos. No, pero sí es bueno recordar que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que sobre esa verdad, sobre que Cristo es el Hijo de Dios, ahora de ahí se desprende y está fundada la iglesia. La iglesia se edifica sobre la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios. Y luego dice algo muy interesante, dice: las puertas del Hades. Las puertas del Hades. En la antigüedad, las puertas eran los lugares donde se reunía la gente. Era el lugar donde estaba una persona sentada. ¿Se acuerdan? De varios lugares en donde, por ejemplo, Absalón está en las puertas de la ciudad. Eran lugares de reunión, eran lugares de planeación. Y esto nos quiere decir que las maquinaciones del infierno, cualquier cosa que el diablo quiera hacer contra la iglesia no va a prevalecer. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que la palabra de Dios sea predicada. El diablo no quiere que la gente reconozca que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que el diablo no quiere. Pero dice la Biblia: el diablo no va a prevalecer. En otras palabras, esta profecía de parte de Cristo hacia Pedro se ha cumplido. Porque si no, ya desde hace muchos años la iglesia no fuera, y la verdad de que Cristo es Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, ya no fuera. La profecía se ha cumplido. La iglesia está ahí para predicar y enseñar la palabra de Dios. Debo de amar la iglesia. ¿Por qué? Porque es sobre esta verdad que nuestra iglesia subsiste, que Cristo es el Salvador. Si hay una iglesia, es más, si hay una iglesia que dice, por ejemplo, que otra persona, un ángel, es el Salvador y no Cristo, esa no se debería de llamar iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia es un lugar en donde se predica que Cristo es el Hijo de Dios. Hay lugares de reunión
que se consideran iglesias que predican falsa doctrina? Sí lo hay. Hay lugares en donde no creen que Cristo es el Señor. Hay lugares en donde no creen que Cristo es el Hijo de Dios. Hay lugares en donde no creen que Cristo es Dios. Hay lugares donde no creen muchas cosas de la palabra de Dios que las tenemos claramente en la Biblia, no lo creen. Y aquellos lugares que ahora se llaman centros de adoración, comunidad de algo, están diciendo el nombre iglesia, y como iglesia ya no somos tan importantes, mejor nos vamos a llamar grupo tal, comunidad tal. La Biblia no dice que Dios murió por el grupo o por la comunidad. Dios murió, dio su vida, entregó a su Hijo Jesús por la iglesia. Amén. La iglesia, y es la iglesia que predica la palabra de Dios. Y es la iglesia que la principal verdad que debe de predicar es que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Hay otras verdades que la iglesia debe de predicar. Debe de predicar salvación. La iglesia debe de predicar salvación. Y como faro, como luz, como atalaya, como una bandera, debemos nosotros de ir a este mundo y predicar salvación, predicar que Jesús es el Salvador, predicar que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Tenemos que predicar que por gracia somos salvos por medio de la fe. Tenemos que predicar que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La iglesia tiene que continuar predicando la salvación. Tristemente hay ya igual muchas iglesias que ya no están predicando la salvación, ya no están predicando las verdades de la palabra de Dios. Una iglesia tiene que seguir predicando la palabra de Dios, y parte de esas verdades es la salvación. También la iglesia debe de predicar separación. La iglesia tiene que continuar predicando la separación. No somos de este mundo. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión el incrédulo con el creyente? Tenemos que continuar predicando separación. La separación de decir: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. La separación de seguir predicando de que pecado es pecado y que Dios no quiere que yo siga el pecado. Dios no quiere que yo siga a este mundo. Dice la palabra de Dios que hijitos, no améis al mundo. Dios me dice una y otra vez que debo de apartarme del mundo. Debe de haber una separación, y una de las verdades que la iglesia debe de continuar predicando es la salvación, es la separación, es la santificación. No solamente Dios quiere que me separe del mundo, pero que sea apartado para Él, para su servicio, para servirle a Él, porque Él me ha amado, y porque Él me ha amado, Él no quiere que yo vaya. Y como lo vimos en la mañana, ¿se acuerdan cómo estos jóvenes se fueron allá del otro lado con Moab y empezaron a ofrecer sacrificios, empezaron a comer la comida que era ofrecida a los ídolos, y después empezaron a fornicar y empezaron a dejar a Dios? Dios dice: no, mira, yo quiero que tú te seas apartado. No solamente sepárate del mundo, pero sírveme a mí, apártate para mí, santifícate. La iglesia tiene que predicar salvación, separación, santificación, sanación. No, I'm just kidding. No es cierto, ¿verdad? No es sanación, pero sí podemos nosotros y debemos de creer que Cristo tiene poder. Amén. Y en Dios hay poder. Y podemos orar y decirle al Señor: Señor, cuídanos, ayúdanos, protégenos, aún sánanos. Dios puede sanarnos, sí, por supuesto, pero no es algo que la iglesia tiene que estar ahí predicando. Amén. Yo creo que podemos orar
y podemos creer en el poder de Dios, porque el poder de Dios es infinito. Ok, número 2, porque es ahí, debemos de amar la iglesia, porque es ahí donde la palabra de Dios es predicada. Número 3, porque es ahí donde nos podemos congregar en un solo cuerpo. Hebreos 10:25 dice la Biblia, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. De tal manera que es un lugar en donde Dios quiere que nos congreguemos, y es un lugar en donde Dios dice para que se nos exhorte. ¿Qué quiere decir exhorte? Ahora es diferente a exorcismo, pero a muchos de ustedes sí tenemos que sacarles algunos cuantos demonios. Amén. Pero Dios quiere que nos congreguemos. Es un lugar para congregarnos. Es un lugar donde nosotros podemos encontrar amistades. Es un lugar donde los hermanos nos podemos reunir en armonía. Es un lugar en donde nos podemos gozar. Cuando nos reunimos podemos escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de alguien más y nos podemos gozar. Podemos nosotros escuchar los testimonios de los hermanos. Podemos nosotros ver cómo Dios ha cambiado vidas. Podemos nosotros ver cómo Dios ha sacado el alcoholismo a esta familia o a esta persona. Cómo Dios ha sacado de la drogadicción a alguien más. Cómo Dios ha reunido quizás un matrimonio. Cómo Dios ha ayudado y ha respondido a la oración de la iglesia. Y es un lugar para congregarnos y donde nos podemos alegrar de lo que Dios está haciendo en la vida de alguien más. Es un lugar en donde podemos ir para que se nos predique, y aún así pagamos para que se nos digan nuestras verdades. Amén. Es como el doctor. Cuando vamos con el doctor, no le decimos: oiga, mire, le voy a dar, no sé, 300 pesos, pero le voy a dar el doble si me da buenas noticias. No. Es más, pagamos a veces el doble para que nos den más malas noticias y nos diga: usted tiene sus triglicéridos altos y su presión está alta y su azúcar está alta. Nada hay bajo. Lo único bajo es nuestro ánimo cuando salimos de ahí. Pero todo lo demás: tienes esto mal, tienes esto mal, tienes esto mal, come mejor, haz más ejercicio. Y bien obedientes que somos, o algunos son obedientes. Y vamos a la iglesia y se nos predica, y ahí sí, ¿verdad? Ahí no queremos obedecer. Hacemos más caso al doctor que a la iglesia. Hermanos, en la iglesia dice ahí, sino exhortándonos. Es un lugar que podemos ir y se nos puede exhortar, y se nos va a predicar, y se nos va a decir: ama a tu familia, ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, sigue adelante, échale ganas, levántate y ve y predícale a este mundo la salvación de Cristo. Es un lugar donde nos podemos congregar. Es un buen lugar en donde nos podemos congregar. Es un lugar en donde nosotros podemos encontrar refrigerio. Es un lugar en donde otros hermanos vamos a también saber que están orando por nosotros. Es un lugar en donde somos una familia. Dice la palabra de Dios: quien ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. Y no está tratando de decir odia a tus familiares, pero Dios lo que está diciendo es: mira, sígueme a mí. Sígueme a mí. Y aquí yo he puesto la iglesia. ¿Para qué? Para que puedas encontrar ahí dentro de la iglesia apoyo. Para que puedas encontrar que a lo mejor tú dices: ay de mí que nadie me entiende. Puedes venir y puedes pasar acá un tiempo y puedes saber que somos una familia. Es aquí en la iglesia en donde nos podemos congregar, y por eso debemos de amar la iglesia. Número 4, porque es ahí donde podemos dar. Es en la iglesia donde podemos dar. Filipenses 4 en el versículo 15. Filipenses 4:15 dice la palabra de Dios. Filipenses 4:15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo,
en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Es a través de la iglesia local que nosotros damos nuestro diezmo, y es a través de la iglesia local que nosotros damos nuestra promesa de fe, y es la iglesia, como aquí dice, ninguna iglesia sino la iglesia de ustedes, porque es la iglesia de donde de ahí mismo se enviaban estas ofrendas para otras iglesias, para la iglesia de Jerusalén, pero también para el evangelio, para los misioneros, para que siguieran predicando la palabra de Dios. De tal manera que si yo quiero ayudar a un misionero, de la manera en que puedo yo ser bendecido, lo puedo dar directamente y ser yo bendecido, pero lo puedo dar a través de la iglesia, y no solamente yo soy bendecido, sino mi iglesia local también es bendecida, porque la iglesia es la que puede y debe de enviar esa ayuda. Es ahí donde nosotros podemos dar, es a través de la iglesia, de tal manera que los ministerios que hay adentro de la iglesia deben de estar debajo de la iglesia. Número 5, porque es ahí donde nos podemos reunir para orar. Hechos capítulo 12 en el versículo 5. Hechos capítulo 12 en el versículo 5 dice la Biblia: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ¿qué? Sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba orando. Podemos orar cada uno de nosotros de manera individual, pero también la iglesia puede orar, y podemos orar por alguna petición, podemos orar por alguna necesidad. En este caso, Pedro estaba en la cárcel, ya habían ejecutado a Jacobo, lo habían matado, muy posiblemente lo habían decapitado, y Pedro está ahí en la cárcel, y dice la Biblia que Pedro estaba dormido. Ahora, mi punto personal es que Pedro sabía que todo estaba bien, estaba en las manos de Dios. Pedro hizo muchas cosas muy similares a las que hizo el Señor Jesucristo. Y una de las cosas que hizo el Señor Jesucristo cuando estaba en aquella barca, ¿qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo, amén. Y Pedro dijo, pues allá estaba Jesús durmiendo, yo también me voy a echar a dormir. Estaba durmiendo. Mientras tanto, la iglesia estaba orando. ¿Qué estaban orando? Señor, por favor, libera a Pedro. Y de repente un ángel se le aparece a Pedro y lo saca. Y salen de esa cárcel 16 soldados, se abre una puerta de hierro, y empieza a caminar Pedro, y de repente se da cuenta de que no era un sueño, no eran las enchiladas ni las pizzas. Dios lo había sacado de ese lugar. Va y toca ahí a la puerta, y dice la Biblia en el versículo 13 que una muchacha que se llamaba Rode ni abrió la puerta, y reconoce la voz de Pedro, y corriendo hacia adentro les dice a la iglesia que Pedro estaba allá afuera. Y la iglesia no creyó, sino le dijeron: estás loca. Así como algunas de ustedes, la mamá, ¿verdad? Estás loca. Jovencita, no estás tan loca, porque Rode también no estaba tan loca, amén. Y entonces no creían. La iglesia estaba orando, pero no creían. Pero sabes, la iglesia por lo menos estaba orando. Y el ponernos a orar y el pedir como iglesia, sabes, Dios contesta la oración. Es un buen lugar en donde podemos clamar al Señor. Podemos clamar individualmente, pero podemos también compartirlo con la iglesia. Y si tienes una necesidad, hermano o hermana, puedes compartirlo, y podemos nosotros como iglesia orar e ir con el Señor y decirle: Señor, esto está en tus manos, por favor, te pedimos, te rogamos, y orar al Señor. Es en la iglesia donde podemos orar. Hay muchas tantas cosas más que por causas por las que deberíamos de amar la iglesia, pero ciertamente debemos de amar la iglesia. Amar la iglesia, y para demostrar que estoy yo amando a la iglesia, debo de entregarme, debo de participar, debo de estar ahí.
Y si hay por alguna razón que quizás no soy tomado en cuenta, pastor, aquí estoy, tómeme en cuenta. Y podemos asegurarnos que cada uno de nosotros estamos participando, entregándonos, amando esta iglesia y diciendo al Señor, Señor, úsanos para que la palabra del Señor siga siendo predicada y muchas más almas puedan ser salvadas a través de la iglesia, Dios usando a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por amarnos, gracias porque te has entregado por nosotros, gracias porque tenemos la vida eterna y salvación. Pero también gracias por la iglesia, gracias por nuestra iglesia, gracias por cada uno de los que cada vez que estas puertas se abren podemos nosotros congregarnos, podemos ser exhortados y tenemos, Señor, en esta iglesia hermanos fieles, maestros que enseñan, siervos que salen y predican tu palabra. Y gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias porque te entregaste por esta iglesia. Y ayúdanos como iglesia a amar más esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a hacer más para que este mundo pueda ser alcanzado. Úsanos a cada uno de nosotros, usa esta iglesia, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a que podamos seguir viendo gente salva, poder seguir viendo misioneros salir de esta iglesia, poder ver a jóvenes que dediquen sus vidas para predicar tu palabra, poder ver familias reintegradas y hogares que puedan unirse por la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir viendo milagros, aún, Señor, como esta iglesia orando por Pedro y viendo milagros. Señor, ayúdanos a ver tu poder en nuestra iglesia. Gracias, Señor, te damos. Y así con ojos cerrados y el rostro inclinado, habrá alguien que dijera, pastor, Dios me ha hablado y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano, Dios le bendiga. El piano va a empezar a tocar y si Dios le ha hablado, toma un momento ahí en su lugar, póngase rodillas, venga aquí al frente y dígale al Señor, Señor, ayúdame a amar más mi iglesia. Ayúdame a amar la iglesia que tú me has dado. Gracias, Señor, porque la palabra de Dios se predica, porque podemos alcanzar a este mundo. Y nos das esta oportunidad a nosotros sobre esta verdad, sobre la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. De ahí parte la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos nosotros que seguir predicando salvación, separación, santificación. Tenemos que seguir predicando la sana doctrina. Que Dios ayude a nuestra iglesia para seguir predicando la palabra de Dios. Dígale, Señor, Señor, bendice a nuestra iglesia. Ayuda a nuestra iglesia. Ayúdanos a seguir adelante. Que de aquí, de esta iglesia, salgan más predicadores. Que de aquí, de esta iglesia, podamos nosotros ver más gente transformada, más gente salva. Usa nuestra iglesia en el mes de mayo, que va a tener esta conferencia de liderazgo. Usa nuestra iglesia para que pastores puedan ser animados, para que hermanos puedan ser retados. Usa nuestra iglesia. No es el pastor, no somos cada uno de nosotros de manera individual, es la iglesia. Y ore a Dios, que Dios bendiga nuestra iglesia, que Dios siga bendiciendo nuestra iglesia. Ore por nuestra iglesia para que no sea dividida. Ore por nuestra iglesia para que sigamos levantando misiones alrededor de esta ciudad, sigamos enviando más misioneros y que de nuestra iglesia podamos ver aún misioneros de nuestra iglesia yendo a otros lugares alrededor de este mundo. Que Dios use nuestra iglesia. ¿Habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna? Pero habrá alguien que era,
pastor, aquí está mi mano, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, pero en esta noche quiero entregar mi vida a Cristo y quiero pedirle a Él que Él me salve. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? No queremos que nadie viniendo a esta iglesia salga de aquí sin Cristo, sin la salvación de Dios. Habrá alguien que dijera, pastor, yo no soy salvo, ore por mí, pastor, aquí está mi mano. Alguien así. Alguien así. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque amaste a la iglesia y te diste a sí mismo por la iglesia. Y ese amor, Señor, se reflejó en que te entregaste. Y ayúdanos, Señor, a nosotros poder entregarnos, poder servir, poder participar, poder hacer más, poder orar, poder congregarnos y ser exhortados. Bendice nuestra iglesia. Gracias, Señor, te damos por este maravilloso grupo de hermanos que tiene esta iglesia. Ayúdanos a seguir adelante, llevando la palabra de Dios y predicando la sana doctrina. Bendice tu palabra, Señor, te damos las gracias y te pedimos todo esto en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.